Lo único que va a importar es decirle: santo, santo, santo. Digno es el Cordero. Y cuando usted piensa en esos momentos, de repente las aflicciones, los problemas se olvidan. Por ese instante que les acabo de pintar una imagen de lo que será en el cielo, usted se olvidó de los frijoles que se quedaron en la casa quemándose, se olvidó de qué va a comer, se olvidó de todo. Y mis hermanos, ya llevamos casi 5 meses, quizás más, en el libro de Hechos. Y estaba ansioso por llegar a este capítulo. Estaba ansioso porque yo necesito esto. Yo necesito que Dios me recuerde que en la vida van a haber adversidades. Que en la vida vamos a tener dificultades. Vamos a pasar aflicciones. Vamos a pasar tormentas, pero que al final de la vida nos espera algo que vale la pena. Amén. Y este capítulo le he titulado este día: las adversidades del viaje. Yo no sé si usted ha salido de vacaciones con su familia. Yo no sé si le gusta salir. A nosotros con 5 hijos, unas vacaciones se vuelven de pruebas. Cada vez que salimos nos toma preparación, nos toma prepararnos no solamente literalmente, sino físicamente, emocionalmente y aún espiritualmente. Porque las dificultades del viaje empiezan en cuanto los niños se montan en el carro. Y empieza el pecadorcito a pedir ya que llorar o cualquier cosa, ¿verdad? Y empieza el viaje y empiezan las vacaciones. Las vacaciones que necesita usted, más vacaciones después de regresar para descansar. Pero me gusta, me encanta ver a mis hijos disfrutar, aún en las adversidades del viaje. Cuando fuimos a Japón por la primera vez, llevábamos 14 maletas, 14 bolsas de esas grandes, 14, y solo éramos mi esposa y mis 2 hijas, 14 maletas. Una lección que nunca más primero, nunca se me va a olvidar, segundo, nunca más lo vuelvo a hacer. La segunda vez que fuimos, ya teníamos a mis hijas y a mis 2 hijos, Elías y Josué. Entonces dijimos: no, esta vez vamos a llevar 4 maletas. Y eso fue todo. Aprendimos nuestra lección. Las dificultades del viaje de aquí a Japón fueron demasiadas que dijimos: nunca más. A la próxima mandamos todo por correo. Y mis hermanos, yo no sé si a usted le ha tocado estar en un viaje donde usted encuentra dificultad tras dificultad tras dificultad. La vida, dice la palabra de Dios, la vida del hombre es como la flor del campo. Dice Salmo 103. Que hoy es y mañana el viento se la lleva. Usted dirá: ¿ya cuántos años llevo aquí en esta vida? ¿Cuántos más le dará Dios? No lo sabemos, nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Y a veces la gente dice: esta vida es solo achaques, solo dificultades. Así es la vida. Pero para el creyente, esos achaques, esas dificultades, esas adversidades de la vida vienen con promesas. Una promesa que Dios siempre estará con nosotros todos los días. Amén, amén, amén. En los buenos días y en los malos. Para Dios todos son buenos. Dios no tiene malos días. Nosotros somos los que consideramos los días como malos. Y Dios dice: no, hijo, todos los días son buenos, porque todos los días te los doy yo. Así es de que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Tenemos mucho que
cubrir y estamos en el capítulo 27 del libro de Hechos. ¿Me escuchan? Se nos arruinó el micrófono, entonces quiero asegurar que me escuchan ahí atrás, ¿sí? Ok, creo que hablo suficientemente recio. Leamos el versículo 1. Cuando se decidió, capítulo 27 de Hechos, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Recordémonos dónde dejamos a Pablo. Después de haberle presentado el evangelio al rey Herodes Agripa, Pablo está encadenado, está prisionero, y el rey ha dicho: este hombre bien pudo haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Ahora imagínese usted a Lucas. ¿Cómo se sintió cuando escuchó estas palabras? ¿Qué diría? Ay, Pablo, si hubieras sabido quedarte callado, no estuviéramos en esta situación. Y yo creo que no era fácil ser parte del equipo de Pablo, el equipo evangelístico de Pablo. Sabemos que llevaba hombres que le asistían, que estaban con él, y en las buenas y en las malas estaban con Pablo. Y ahora dice la palabra de Dios que los llevaron a todos presos, y estaba bajo el centurión Julio de la compañía Augusta. Ahora, los romanos tenían una característica: sus líderes políticos no eran muy buenos, eran malísimos para la política, pero sus soldados eran muy buenos soldados. Y en la palabra de Dios encontramos varios centuriones que la Biblia los habla, que han sido hombres honorables. Por ejemplo, encontramos el centurión en Mateo cuando su hija estaba enfermo, y él manda a llamar a Jesús y le dice: Jesús, ven a sanar sana a mi hija. Y Jesús le dice: ahora voy. Y el centurión le dice: no necesitas venir, yo soy hombre bajo autoridad, y solo necesitas dar la palabra y mi hija será sanada. Y Jesús dijo: ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Encontramos también a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, que dice la palabra de Dios que era un hombre recto, un hombre que buscaba a Dios, temeroso de Dios, guardaba las tradiciones judías, aunque era gentil. Y es por eso que Dios lo llama y lo salva. Y en esta ocasión tenemos aquí a otro centurión, a Julio, y vamos a ver en unos versículos el carácter de este hombre. Versículo 2: y embarcándonos en una nave adramitana que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahora, el barco en el que iban se estimula que pesaba más de 1000 toneladas. Era un barco comercial privado. ¿Okay? Regularmente los rentaban para llevar grano de Egipto a Italia. Este era uno de esos barcos. Medían más de 100 pies. Ahora, usted dirá: pues no es tan grande. Comparado a los barcos de hoy, no. Pero si pensamos 2000 años atrás, era un barco bastante grande, bastante pesado. Llevaban grano, como vamos a ver más adelante. Versículo 3: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ahora, Julio, el centurión, le permite a Pablo, aún siendo preso, que vaya a visitar a sus amistades, a sus amigos. ¿Qué amistades? Se cree que esta era una iglesia que se fundó, parte de Antioquía, en Fenicia, en Sidón. Una iglesia que se fundó en el capítulo 11, cuando Pablo empezó su ministerio en Antioquía. Ahora regresa Pablo a esta ciudad
y va a compartir con sus amistades, con sus amigos, con sus hermanos en la fe. A ver cómo están, a ver qué Dios está haciendo en medio de ellos. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, como que no puedo leer hoy, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Laicea. Ok, estos versículos son narrativos, pero es una historia, detalles de un viaje marinero que se ha estudiado por muchas personas. Este pasaje de Lucas es el pasaje que contiene más detalles de lo que un viaje marinero hubiera experimentado durante este tiempo, durante esta área. Y se ha estudiado por aún personas y escuelas seculares. Y se ha dicho que este pasaje contiene más detalles del barco, del viaje, del clima, de cómo navegaban, que ningún otro libro que se ha estudiado, que se ha encontrado. Y encontramos aquí que empiezan el viaje y no empiezan bien. Empiezan con dificultades en el viento, en el mar, y llegan a Laicea. Ahora, Pablo es un preso. Sin embargo, vea lo que Pablo dice. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo estaba encarcelado, era un preso. Sin embargo, Pablo les llamaba la atención. Y les dice, ahorita enseguida vamos a ver, no es buena idea que salgamos. Ahora, cuando Lucas nos dice que había pasado ya el ayuno, ¿de qué está hablando? Está hablando del día de la expiación, que sucedía el 10º día del 7º mes, del mes de Tisri, que era más o menos septiembre a octubre, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en nuestro estudio del miércoles. Así es de que durante este tiempo del año, el mar Mediterráneo se ponía muy bravo. Había mucho viento, las olas crecían. Y de noviembre a febrero, el mar Mediterráneo estaba cerrado, no se permitía navegación. Sin embargo, vamos a ver que no hacen caso al consejo de Pablo. Versículo 10, diciéndoles, este es Pablo hablando: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros cometemos el error de confiar en nuestras propias habilidades? ¿Cuántas veces ha estado usted en dificultades y necesita consejo? ¿A quién va? ¿A quién va cuando necesita consejo? ¿Va a personas maduras en la fe? Si usted está enfermo, ¿va a ver a quién? Al doctor. Si le duele la muela, ¿va a ver a quién? Al dentista. Si necesita reparar algo en su casa, ¿a quién va a llamar? A un
albañil, a alguien que lo pueda arreglar. Si un problema de plomería, va a llamar al plomero. Cuando tenemos dificultades, ¿a quién llamamos? ¿A Dios? ¿Llamamos a nuestros hermanos? ¿A los ancianos de la iglesia? ¿Sabe que la palabra de Dios dice, si hay alguien enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia? Y los ancianos vayan y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Pero muchas veces no sucede eso. A veces vamos a pedir consejo al vecino. Tengo este problema y el vecino quizás o conoce a Dios o no conoce a Dios y su consejo no es tan bueno. Y en vez de darnos buenos consejos, hacemos lo que el centurión hace y confiamos en nuestras propias habilidades. Mis hermanos, yo estoy enterado y me doy cuenta y reconozco que entre nosotros como iglesia somos un cuerpo, que hay veces que usted va a necesitar consejo, va a necesitar guianza. Si usted viene a mí, mi consejo siempre va a ser basado en la palabra de Dios. Ahora, hay gente que no le gusta eso. Entonces va primero a otros y después que aprenden su lección, vienen a uno. Y mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara. A nosotros nos ha dejado el Señor, a mí como pastor me ha dejado el Señor para enseñarles, para guiarles, para redarguirles. Y quiero decirles, mis hermanos, que estamos disponibles. Si usted necesita de nosotros, llámeme a cualquier hora. Créamelo. Algunos me dicen, ay, es que me da pena, usted está tan ocupado. Créame que no hay nada que me detenga de cumplir con el llamado que Dios me ha dado. El amor por el ejército que estaba en mi corazón hace años, si usted me hubiera preguntado hace 10 años qué quería hacer, yo le hubiera dicho, yo estoy en el ejército, me voy a quedar los 30 años hasta que me saquen. Dios cambió mi amor por eso y me dio un diferente amor. Me dio una vara y un callado. Y no es fácil. No es fácil. Sin embargo, ese es el llamado que Dios nos ha dado. Y si usted necesita consejo, llámenos. Algunos de ustedes han aprovechado eso. Y el Señor ha hecho grandes cosas en su vida. No yo. El Señor ha hecho grandes cosas en su vida. Así es de que Pablo aquí les da consejo y les dice, no es buena idea. Quedémonos aquí. Esperemos que pase el invierno. Sin embargo, el centurión no hace caso. Dice, no, tenemos un buen capitán. Ya 10 años de estar pasando por este mar Mediterráneo. No hay ningún problema. Versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Por si pudiesen por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Ahora, la tempestad, las tormentas en la vida son necesarias. Y en este punto tengo que estamos juntos en la adversidad. Y quiero que atrás de su boletín usted escriba estos 4 lecciones que tenemos aquí en este capítulo. Porque hay 4 lecciones muy importantes que Dios nos da. ¿Por qué
la tormenta es importante en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que las cosas pasen? Versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahora, esta es una tormenta que, como dije, regularmente se daba en el mes de noviembre a febrero. Los vientos empezaban a crecer. Yo no sé si usted ha estado en una tormenta en el mar. Nosotros nos tocó estar en Japón y vivíamos literalmente a la orilla del mar. Y créame que cuando los tifones empezaban, eso era tremendo. 2 días antes el mar se pone negro, el agua se empieza a poner bien turbio y empiezan las olas. Horas antes que llegue el tifón, usted ya sabe que viene, porque viene el viento y empiezan las olas. Hemos visto literalmente carros que se han arrastrado, los ha tomado el viento y les ha dado vuelta como que fuera un papel. Carros. El poder de una tormenta en el mar es destructor. Es destructor. Y la gente que vive ahí en la isla ya saben. Y saben cuando el tifón va a venir fuerte y cuando el tifón solo es una lluvia. Los americanos empiezan a entrar todo y amarran todo y se preocupan. Y los japoneses solo es una lluvia. Pero cuando los japoneses empiezan a entrarlo todo, son indicios que la tormenta va a estar fuerte. Y aquí encontramos algo similar, versículo 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa en viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, es el barquito ese que usan para escapar. Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar la sierte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La primera lección, ¿por qué Dios permite la tempestad, las tormentas? Porque Él nos quiere enseñar que soltemos la vela y que dependamos de Él. Aquí ellos trataron todo, amarraron el esquife, amarraron ese barquito, amarraron el barco, lo reforzaron cuanto podían, tiraron aún ciertas partes del barco, las camas, las cosas que no necesitaban para alivianar el peso. Ya cuando vieron que ya no había nada que hacer, soltaron las velas y dijeron, aquí nos vamos a morir. O nos vamos a morir, o Dios va a hacer algo. Y mis hermanos, nosotros a veces somos así. Estamos peleando contra el viento, contra la tormenta, y seguimos, tratamos, amarramos, jalamos, y hacemos todo lo que podemos hasta que ya no. Y, Señor, ya no puedo más. Y Dios dice, pues suéltalo. ¿Por qué sigues tratando? ¿Por qué sigues luchando contra el viento? Déjame que yo me preocupe de esta tormenta. Déjame que yo te cuide. Salmo 23 es un salmo lindo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora hay algo muy importante, que decimos ese versículo regularmente, qué lindo, Jehová es mi pastor. Y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Aunque ande en valle de sombra o de muerte. Leí un comentario que dice que en las montañas de Canaán hay áreas donde la oveja no le gusta pasar, áreas de sombra, áreas oscuras. A la oveja no le gusta la oscuridad. Pero para llegar a las aguas, tiene que pasar por ahí. Y el pastor tiene que pasar las ovejas. Si la oveja va pateando y no quiere ir, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Las herramientas del pastor es la vara y el callado. Sí sabe el callado, ¿verdad? Un palo que tiene como una curva. ¿Para qué sirve? Para jalar a la oveja, para guiar a la oveja. Se va descarriando, el pastor la jala, la vuelve a guiar en el camino. ¿Y la vara? Para corregir, para defender a la oveja. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aunque pase por sombras de muerte, no temeré mal alguno. Dios quiere que nosotros soltemos la vela y que dependamos de Dios. Let go and let God. ¿Así ha escuchado eso? Let go and let God. Suéltelo y deje que Dios tome el control. Hoy tenemos que avanzar. Ok, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. La segunda cosa que tenemos que aprender: Dios está en control. Amén. Dios está en control. Si va a soltar las velas, si va a dejar que el barco se vaya, usted tiene que confiar que Dios está en control. Pero a veces, seamos sinceros, nos cuesta. Nos cuesta. Porque no lo vemos inmediatamente. Venimos a Él y oramos y le decimos: Señor, encárgate de esto. Y el Señor dice: ya me encargué. Señor, encárgate. Ya me encargué. A su tiempo, Dios da la respuesta. Somos como el hombre que está colgando de la orilla de un, ¿cómo se dice? Cliff, de una montaña. Y está llamando por ayuda, ayuda, ayuda. Y Dios le habla y le dice: suéltate, hijo, yo te detengo. Y se queda el hombre colgado. ¿No hay alguien más que me pueda ayudar? Clamamos a Dios esperando que Él nos responda. Y Él nos dice: suéltate, yo te detengo. Pero ese brinco no está tan fácil. Requiere que confiemos en Él, que tengamos fe en Él, que el Dios en el que creemos, como dijo Pablo, el Dios que conozco no me falla.
el Dios que yo conozco y al que sirvo nunca me ha fallado. ¿O le ha fallado Dios a usted alguna vez? Nunca, jamás. No importa qué tan difíciles estén las cosas, Dios nunca nos falla. Versículo 27. Venida la 14ª noche, ya 14 noches en esta tormenta, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sola, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Entonces empezaron a escuchar sonidos, porque acuérdense, estaban de noche, no podían ver las estrellas, que eran como ellos navegaban, no tenían GPS, navegaban con las estrellas, no podía ver nada. Echaron la sonda, quiere decir, amarraban algo al final de la cuerda, la lanzaban, y cuando esa piedra o lo que sea, que ese peso tocaba el fondo, ellos sabían qué tan profundo estaba el mar. Bueno, primero lo echan 120 pies. Después, quizás media hora después, lo vuelven a lanzar 90 pies. Entonces se dan cuenta, estamos cerca ya de tierra. Y es ahí donde están en este momento. Entonces los marineros procuraron, versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Tercera lección: el valor de los demás en la tormenta. Pablo, el primer consejo que les dio fue: no salgamos, no vayamos. No le hicieron caso. Después les dice: hubiera sido bueno que me hicieran caso, pero como no me hicieron caso, ahora sepan que Dios nos tiene cuidado. Y ahora le dice al centurión: no puedes dejar que estos hombres se vayan. Si ellos se van, ¿quién va a manejar la nave? Este barco tenía dos orcas, ¿se les llama? Dos remos, ¿verdad? 2 remos grandes, que eran los que impulsaban el barco. Pablo le dice al centurión: si se van estos hombres, ¿quién va a manejar el barco? No podemos salvarnos, no los deje que se vayan. Y el centurión esta vez sí le hace caso a Pablo. Y cortan las cuerdas, no dejan que nadie se escape, y todos se quedan en el barco. Mis hermanos, hay muchos cristianos que a la primer tormenta de la vida quieren lanzarse del barco. Esto no es para mí. No que Dios me ama tanto, y por qué tengo tantos problemas. Problemas en la iglesia, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problema. Tenía menos problemas antes que vine a Cristo. En la primer tormenta, no, quédese en el barco, que juntos, como cuerpo, como iglesia, estamos en las dificultades y estamos con usted para orar, para interceder. Dios quiere que su pueblo permanezca junto, y juntos vamos a llegar a nuestro destino. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer.
Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuarta lección. Las dificultades, la tempestad, la tormenta de la vida cambian nuestros valores. Cuando usted pasa por una tormenta, sus valores cambian. El grano que este barco llevaba, ya no importaba. Comieron, se satisfacieron, se sintieron bien, les dio ánimo y después dijeron, ¿ya de qué sirve este grano? Echarlo fuera. El peso que no sirve de nada, hay que deshacernos de él. El valor que nosotros aprendemos en las tormentas, mis hermanos, es muy importante. Sí, la tormenta puede ser fuerte, la tempestad puede estar constante, pero lo que importa son las cosas que no vemos. Nuestra mirada debe estar en el cielo, en lo que no conocemos, en lo que no vemos, no en lo que nos rodea. A propósito de comer, no se nos olvide que el siguiente domingo tenemos nuestro potluck para celebrar el terminar este libro de Hechos. Así es de que si usted nos va a acompañar, por favor, allá está la lista atrás. Nos vamos a gozar, así como se gozaron este grupo de marineros comiendo, nosotros también nos vamos a gozar compartiendo unos con otros. Versículo 39, ya vamos a terminar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaba al viento de vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. 76 personas, 75, fueron salvas por la vida de uno, la vida de Pablo, por la fe que Pablo tenía, por la fe en las adversidades. Mis hermanos, sí, la vida a veces trae adversidades, a veces es difícil, pero debemos de recordarnos estos 4 principios. Nos hace soltar la vela y depender de Dios. Dios usa la tempestad para recordarnos que Él está en control. Nos enseña el valor de los que están con nosotros en la tormenta, de nuestros hermanos. Y por último, cambia nuestros valores. La gracia de Dios alcanzó a Pablo y se pudo ver en el centurión, quien dice, trató de cuidarlo. Aunque los soldados querían matarlo porque ellos sabían que si se escapaban, eran ellos los que iban a morir. El centurión no lo permitió. La gracia de Dios en la vida de Pablo, aún en las dificultades, aún con personas que no conocían a Dios. Por último, todos buscan algo. Los que sabían nadar, nadan hasta la playa. Los que no,
A propósito, ¿ustedes saben nadar? Porque si ha estado en el mar, ¿no? Y no sabe nadar, créanme que no es algo bueno. Yo me considero, sé nadar y me gusta el mar, me gusta estar en el agua. Pero en una ocasión, estando sumergido, iba a pescar con arpón bastante. Y me sumergí y de repente empecé a sentir la necesidad de respirar otra vez. Y miré para arriba y nada más que agua, 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 y para abajo más agua. Y empecé a tratar de subir. Y lo que pareció 3 segundos de haber bajado, quizás me tomó como medio minuto para subir. Al menos así sentí yo. Y era una angustia tan fea. Hasta que por fin salí. Y dije, nunca más me vuelvo a meter aquí. Al siguiente día estaba otra vez metido. Pero el punto es, mis hermanos, que la gracia de Dios nos alcanza. Y aún en las tormentas debemos de recordar que Dios está en control. Si usted está pasando por tormentas, dificultades en su vida, en este día, en esta semana, acuérdese de estas 4 lecciones. No es casualidad que en este día estemos estudiando este capítulo. Dios sabe y conoce las necesidades de cada una de nuestras vidas. Y la palabra de Dios es viva, que nos habla cada uno a nuestras necesidades. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por este mensaje tan lindo, Señor, que nos has dejado, que aún en las tormentas tú estás con nosotros y estás en medio de nosotros. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a aprender a depender de ti en las buenas y en las malas, a recordar que tú estás en control, a dejar soltar las velas y que tú, Señor, lleves nuestra nave, a recordar el valor de nuestros hermanos que nos rodean, con los cuales estamos aquí en esta vida, y a aprender, Señor, a valorar las cosas que a ti te importan más, Señor. Ayúdanos, Padre, quédate con nosotros en este día y continúa bendiciendo tu pueblo, continúa bendiciendo nuestras familias. En tu nombre oramos. Amén.